Y a esta hora saludamos con el ingeniero Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, a quien le doy los buenos días. Gracias por acompañarnos, ingeniero. Gracias, buenos días, a sus órdenes. Bueno, me gustaría empezar por quizás actualizar la cifra, porque hasta ayer en la mañana conocimos que había un total de 20.345 inscritos como candidatos para las elecciones seccionales del 2019. ¿Ha variado esa cifra desde este último corte que conocimos los medios de comunicación? La última cifra que tenemos es de que son aproximadamente 30.000 los inscritos en el gran universo de dignidades que se van a elegir en el próximo proceso electoral, de los cuales 900, y esto es importante mencionarlo, son candidatos a alcaldes y 200 candidatos a prefectos. Por otro lado, se está respetando muy estrictamente el tema de la paridad. Casi la mitad de ese gran total son hombres y obviamente la otra mitad mujeres. Bueno, se operaría entonces ya el número versus las elecciones pasadas del 2014. Y esto lo digo porque en algún momento lo escuchaba usted decir que había todavía un nivel bajo de inscritos y no sé si están previendo quizás que conforme pasen las horas y se acerque ya el cierre de inscripciones, ese número aumente de manera sustancial. Mucho me temo que así va a suceder. Lamentablemente, casi podríamos decir que es un deporte nacional el dejar las cosas a última hora. En mi experiencia personal he visto cómo en el último momento, a las 6 de la tarde, que es la hora de que se cierra el proceso de inscripción, hay organizaciones políticas que están en el patio de las diferentes delegaciones tratando de coger cédulas, incluso de personas que van transitando por ahí para efecto de poder completar sus listas. Es una falta de organización, pero es lo que nos corresponde a nosotros procesar. A las 6 de la tarde se cierra, considerando obviamente quienes ya están en las instalaciones podrán procesar toda la información que presentan y no va a haber prórroga de ninguna clase. ¿Eso es definitivo? ¿No cabría bajo ninguna circunstancia el análisis de una ampliación de este plazo? Perdóneme, no le... Le decía que si eso es definitivo, ingeniero, si no va a caber bajo ninguna circunstancia la prórroga o ampliación del plazo de inscripción. 6 de la tarde se cierra... Así es, la ley no nos lo permite. Definitivamente la ley contempla el plazo de inicio del proceso de inscripción, el plazo de término, no cabe en nosotros, no es discrecional como funcionarios electorales tomar una decisión al respecto. 6 de la tarde se cierra y obviamente ahí podríamos ya iniciar todo el proceso posterior, que es informar a las diferentes organizaciones políticas de cuáles son las inscripciones que se han realizado y obviamente viene todo el proceso del derecho que le asiste a las organizaciones políticas de impugnar y viene pues obviamente todo el trámite pertinente al respecto. Bueno, se seguirá con el cronograma establecido. Hace unas semanas nos acompañó en este espacio la ingeniera Diana Tamain, presidenta del CNE, y con ella hablábamos sobre el tema de la pre-campaña o de la campaña anticipada. Ella dijo que era un tema que estaban revisando y le pregunto, ¿qué han encontrado quizás hasta el momento, ingeniero? Lamentablemente este es un tema sobre el cual yo discrepo con la opinión de otros compañeros consejeros del Consejo Nacional Electoral. Mi opinión al respecto es que hay un vacío legal horroroso en el Código de la Democracia que no establece la posibilidad alguna de que nosotros pudiésemos hacer cargo a ningún candidato o a ninguna organización política de esto que llamamos gastos preelectorales. La ley es clara respecto a determinar inicio de campaña, términos de campaña. Es clara respecto a cuándo una persona es candidata y cuál es el proceso que tiene que seguir para efecto de, cuando ya registra su campaña, el manejo de los recursos que tiene que obtener a través de aportes de privados para el manejo de esto que llamo campaña. Por lo tanto, no existe. De esto se ha venido conversando durante mucho rato y mire usted, en ningún proceso no hemos visto nunca que se haya hecho este cargo. Insisto, es un vacío legal y esto tiene que ser corregido, porque en verdad es una preocupación. Y permítame hacer un comentario aquí. No solamente es una preocupación respecto a todo este gasto que hay de precampaña y que de alguna manera establece diferencias entre los que tienen y los que no tienen, pero también es cierto que hemos visto que hay inversiones desmedidas en sitios en los cuales uno no se explica cómo alguna persona puede hacer este tipo de gastos en unas jurisdicciones en las cuales la importancia, llamemos así, el trabajo que va a poder hacer no es tan significativo. Esto es un tema que nos preocupa y es un tema sobre el cual estamos conversando y creo que también le debemos poner atención. ¿Es algo que lo han visto ahora o me está citando, ingeniero, un ejemplo de quizás lo que se ha visto en procesos anteriores? No, es algo que lo estamos viendo ahora, que estamos
por lo menos a nosotros, los que estamos en función en este momento, lo estamos detectando. ¿Y podría mencionarme algún ejemplo, ingeniero, de lo último que acaba de mencionar, del hecho donde sorprende la inversión que hay en una campaña anticipada, tratándose de una jurisdicción quizás pequeña, donde no se compara la cantidad de recursos invertidos versus lo pequeño que es la jurisdicción, a lo mejor? Correcto, ese es un hecho real, pero no nos corresponde a nosotros hacer, insisto, una investigación al respecto, porque, como lo mencioné hace un momento, no es nuestra responsabilidad estar estableciendo los gastos previos porque la ley no nos lo faculta, ni hacer los cargos porque, insisto yo, mi opinión personal, la ley no nos lo permite. Sin embargo, sí nos llama la atención, y ese es un tema sobre el cual hemos conversado también, que posiblemente tengamos que entrar en algún tipo de acuerdo con organismos como lo AFE para que haga una vigilancia, un seguimiento de esta situación. Porque ahí la pregunta es, ¿a quién le podría competir entonces, considerando que debería haber una manera de hacer justicia, porque se está cayendo en una competencia desleal y desigual? Volvemos a lo mismo, mi estimada Liz. La ley es clara, nuestra competencia es solamente de aplicación de la ley, tenemos esa camisa de fuerza, si se quiere, tenemos que aplicar. Estas son iniciativas que deben ya ser consideradas, como muchas otras, para reformar el Código de la Democracia, a efecto de hacerlo más justo, más democrático, más participativo, y que de alguna manera pues también pueda permitir que la mayor cantidad de personas que tengan iniciativas, que tengan ganas, que tengan capacidad, puedan participar en procesos eleccionarios dentro de un marco de mayor justicia. Ahora, el Tribunal Contencioso Electoral tiene hasta hoy también para resolver impugnaciones, y en ese tema hay 138 causas represadas, de lo que sabemos 42 causas vinculadas al tema ahora de las candidaturas para las elecciones seccionales. 11 han sido interpuestas por organizaciones políticas que apelaron por no estar habilitadas para este proceso. ¿Van a alcanzar también ellos a resolver? Si de no ser así, para ellos sí podría haber una prórroga en su trabajo de resolver este número de impugnaciones. El Tribunal Contencioso Electoral tiene una tarea inmensa a efecto de poder concluir con el análisis de estas impugnaciones de aquellos que consideraron que injustamente habían sido marginados de su participación para correr por una posición en el Consejo de Participación Ciudadana. Ya en este momento hay 42 en firmes y hay aproximadamente, y usted lo mencionó, cerca de 20 impugnaciones que están siendo analizadas todavía. Esto también trae una consecuencia para nosotros, que es la decisión respecto a la papeleta que tiene que ver específicamente con esta dignidad. Ya anoche, en la sesión que tuvimos en el Consejo Nacional Electoral, tomamos la decisión de reemplazar una sola papeleta en consideración a que la manipulación de esta papeleta, no solamente para efecto del elector, sino también de quienes van a hacer el proceso de escrutinio, es realmente complicada. Eso nos lleva a nosotros, dentro del ámbito de nuestra competencia, a tomar la decisión de que lo que conviene es dividir en 3 papeletas. Una papeleta de hombres, una papeleta de mujeres y una tercera papeleta que corresponde a las nacionalidades y ecuatorianos en el exterior. Ahora, esto de que definieron ayer, a través de la reunión que tuvieron, de hacer 3 papeletas, también implica quizás un mayor costo en la inversión dentro del presupuesto que tenían considerado para la impresión de la papeleta. ¿Tienen ese presupuesto? ¿Van a entrar a negociar con el Instituto Geofísico Militar? ¿Cómo lo van a manejar? Es un tema también que lo hemos conversado, que nos preocupa por el hecho de que, si bien es cierto, en el presupuesto que estuvo, con el que se manejó el contrato con el Instituto Geográfico Militar, se contemplaba un valor asignado para una sola papeleta. Hoy vamos a tener que desagregar ese valor a efecto de recontratar o revisar lo que corresponde a 3 impresiones de papeleta. Esto siempre lo haremos en función de la responsabilidad que nos asigna de cuidar el presupuesto y obviamente de negociar con el Instituto Geográfico Militar en mejores términos, en función de obviamente nuestros intereses, los intereses de la ciudadanía, los recursos del Estado, cuánto va a costar definitivamente ese valor final. Vamos a negociar, pero vamos a ser muy firmes respecto a exigir que los recursos del Estado sean respetados de tal manera que no sea esta una oportunidad para gastar desmedidamente los pocos dineros que tenemos para manejar este proceso. Descartando, considerando también la posibilidad de dar paso a un nuevo concurso, quizás para establecer un nuevo contrato. Esa es una situación de carácter legal que todavía no entramos a analizarla. En lo personal yo creo que podría suceder.
porque no se trata tampoco de que estoy fraccionando un contrato, se trata de que estoy negociando algo nuevo, estoy negociando 3 papeletas. Pero esto desde mi punto de vista de constructor que ha lidiado con la ley de contratación pública. Por lo tanto, hay que mirarlo con un poco más de detenimiento. Sin embargo, tampoco se ha desechado tal situación. Pero eso de ahí podría conllevar un desfase dentro del cronograma electoral. Pero claro, eso es posiblemente, y eso es otra cosa que lamentablemente nos tiene como camisa de fuerza considerar. Pero no por eso tampoco podemos nosotros negociar en desventaja la posibilidad de un incremento de costos que no se ajuste realmente a la lógica o a la práctica o a las condiciones normales que deberían de primar en una negociación de este tipo. Ahora, ya para ir concluyendo, ingeniero, ¿cuál será el periodo, para que todos lo tengan presente, en que los candidatos o inscritos podrán ya hacer campaña electoral? Perdóneme, no le escuché. ¿Cuál será el periodo en que los candidatos hasta hoy inscritos podrán ya hacer su campaña electoral? Bueno, se establece un periodo de campaña que arranca 45 días antes de las elecciones. Pero para eso también tienen que cumplir con todo el proceso de inscripción de sus responsables económicos, de abrir sus cuentas y todas estas cosas. Yo les recuerdo que los candidatos no pueden hacer campaña en medios, esto llámese prensa, radio, televisión y vallas. Y aquí quiero mencionar un hecho que ayer lo decidimos en el seno del Pleno. Por primera vez se ha incorporado, y esto por iniciativa del consejero Verde Soto, se ha incorporado que cuando hablamos de la prensa escrita, se hable también de los portales virtuales, porque ese es un medio de transmisión y de comunicación que está vigente, que es moderno y que obviamente nos obliga a nosotros a tomar decisiones para también modernizar las decisiones que tenemos respecto a la comunicación que los candidatos pueden hacer para promover sus mensajes y sus proyectos. Y lamentablemente yo creo que ese es uno de los recursos más utilizados durante esta campaña anticipada en la que algunos han incurrido y que debido a ese vacío legal ha sido pues bien aprovechado por algunos para desde ya hacer campaña anticipada. Aclarando que esto no implica redes sociales, porque el tema de control de redes sociales ya no es un problema que se pueda resolver con facilidad. Estoy hablando simplemente de portales virtuales porque hoy hay medios escritos y hay medios virtuales. Y esos también pueden ser aprovechados por quienes quieren promover sus candidaturas por el grado de penetración que estos portales pueden tener en la ciudadanía. Ingeniero Pita, quiero agradecerle su presencia esta mañana en los desayunos de 24 horas y desearle también una feliz Navidad. A sus órdenes siempre, buenos días.